Escuchas Radio Indautxu en la 93.5. A continuación, la tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Indautxu. Buenos días, bienvenidos a la segunda de las tertulias que desde Radio Indautxu en Herri celebramos cada sábado con la compañía y también la ayuda inestimable de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Antes de nada, nos presentamos. En los próximos minutos estará al mando de la técnica nuestro compañero José Alberto Pérez. Ante los micrófonos les saluda Peter Gómez. Saben que cada 7 días hablamos de los temas más relevantes, de mayor interés social. Esta semana no iba a ser menos. Hasta las 11 de la mañana charlaremos sobre el pequeño comercio y las grandes superficies, su incidencia en Bilbao, la tradición comercial en la villa y muchos otros asuntos relacionados. Como no, abordaremos nuevas normativas que afectan al comercio vasco y también la intención del Ejecutivo Autónomo de permitir la apertura de las tiendas varios domingos al año. Y para ello, como cada sábado, nos acompañan en los estudios de Radio Indautxu 3 personas que saben y mucho sobre nuestro tema del día, también de otros son muchos, no lo dudamos. Vamos con las presentaciones. Empezamos por mi izquierda, tengo a Jon Aldaiturriaga, gerente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao. Algunos, gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos también, es un placer por supuesto, recibir a José María Larramendi, secretario general del Grupo Eroski, Egunon. Y a Unai Martínez, secretario del sector de servicios del sindicato del que también tenemos que agradecer que está aquí esta mañana. Sí, bueno. Gracias a los tres por acompañarnos en esta nuestra segunda tertulia. Gracias a ellos tres también vamos a descubrir muchos aspectos y a conocer muchos aspectos sobre el comercio vasco del que tanto se habla y que es un tema que está en boca ahora mismo, pues yo creo que prácticamente en todos los lugares. Vamos a entrar rápidamente en harina. Yo quería recordar a nuestros oyentes, para comenzar nuestra tertulia de hoy, cuál ha sido la tradición comercial en Bilbao. No sé quién podría responder primero, quizás yo, Raúl Iturriaga, nuestro flamante gerente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo. Quizá por la antigüedad, aunque creo que la Asociación de Comerciantes... Antigüedad quizás de la zona, Sí, ¿no? sí, no, eso quería decir, porque como entidad creo que creo que empatamos, ¿no? Creo que hay un hito en el año 1969, que es cuando nace la Asociación de Comerciantes de Casco Viejo, nace Eroski y llega al Corte Inglés a Bilbao, que creo que son tres entidades hoy por hoy también comercialmente importantes, ¿no? Bueno, la tradición comercial de Bilbao habría que decir que es una tradición multicentenaria, hasta tal punto que nosotros consideramos que Bilbao nace desde el comercio, ¿no? Y Bilbao nace probablemente la Carta Puebla de Bilbao le convence a la señora Vizcaya a los comerciantes de Bilbao para poder comerciar en mejores condiciones, pues por ejemplo que Bermeo, ¿no? Quizá otro tipo de comercio, ¿no? Pero los puertos de Bermeo de Santander que competían con el de Bilbao, y Bilbao nace por y para el comercio. A partir de ahí ha tenido un desarrollo importante el comercio en la villa. Y yo creo que diría también, si estamos hablando de tamaños y tal, porque aquí de estas tertulias siempre se acaba hablando de grandes y pequeños, pues de alguna forma Bilbao, con todos los componentes comerciales que lo adornan o que lo componen, pues es probablemente el mayor centro comercial posible en muchos kilómetros a la redonda, ¿no? Con lo cual la tradición de Bilbao, pues, comercial de Bilbao, pues, yo creo que tenemos que pasearse por sus calles y plazas, tanto en Casco Viejo como cualquier otra zona central o barrios o tal, pues hay unos equipamientos muy importantes, ¿no? Y genera también un poco en base a la presencia de mayo, creo que genera también un número importantísimo de puestos de trabajo que también hay que tener en cuenta cuando hablamos del comercio y cuando hablamos del comercio de Bilbao. Y remontándonos a estos inicios, yo no sé qué tipo de comercio se podía encontrar al principio, cómo era, qué costumbres tenían también los clientes, cómo fueron los inicios de Bilbao en ese tipo de consumo. Bueno, pues yo creo que los clientes, yo creo que han sido antes que clientes ciudadanos, ¿no? Con lo cual, digamos que bueno, pues han tenido las costumbres de cada uno de sus tiempos. Hay momentos en que habrá primero probablemente el comercio de alimentación, fundamentalmente, cuando era uno de los objetivos fundamentales de las familias, el alimentarse lo mejor posible. La artesanía probablemente ha tenido, sin duda, ha tenido una gran importancia, y de ahí vienen incluso nombres que quedan en calles sobre todo el Casco Viejo, ¿no? Como calle Tendería, o calle Sombrería, o la calle Carnicería Vieja, etcétera, etcétera, donde realmente, pues, cinturería también está dejando, que realmente reflejan la actividad de diferentes gremios en esas zonas, ¿no? El comercio ciudadano yo creo que ha sabido adaptarse a los tiempos. Es decir, a lo largo ha tenido diferentes crisis que las ha ido superando, y yo creo que ha
sabido adaptarse a los tiempos en función de lo que le estaban demandando los clientes, ¿no? Y yo creo que hoy día incluso estamos todavía en esa lucha que no va a terminar nunca, porque los clientes y los consumidores, o como se quiera llamar, los ciudadanos en definitiva, van a ir evolucionando, van a ir viendo diferentes posibilidades y nuestro reto está en responder a esos retos, no tanto en oferta como en servicio, fundamentalmente. José María Garante, secretario general del Grupo Eros, que supongo que también sabe, y mucho, ¿no?, de los inicios del comercio en Bilbao. Yo no seré quien discuta con Ron ni con ninguna otra autoridad respecto al impacto que la primera industrialización a través de la ría haya tenido en Bilbao, si ha sido mayor o menor, no es esa la cuestión. En todo caso, yo lo que constato es que en el mundo de la etnografía se constata ampliamente, pues en los cancioneros, en muchos tipos de documentos, el impacto y la fuerza que Bilbao comercial pues ha tenido. Eso es lo primero que quería constatar. Y por decirlo brevemente, por identificar dos rasgos que a mí me parece que son característicos del comercio, de todo comercio y del comercio de Bilbao. En estos últimos años, fundamentalmente, siempre la polaridad, es decir, la capitalidad de Bilbao siempre ha ejercido una gran fuerza centrípeta de atracción y por otro lado la capacidad de adecuación del comercio, una adecuación rápida. No tenemos más que mirar el último decenio en el que la adecuación del tejido comercial bilbaíno ha sido espectacular e importante. Ujú. ¿Y los comercios cómo vivían antes esas costumbres, ¿no?, las costumbres que tenían los clientes? Quizás, ¿cómo se ponía una tienda en el casco viejo de Bilbao? ¿Cómo se ponía una tienda en plena villa? ¿Cuáles eran los requisitos? No sé si eso lo conocemos. Bueno, había requisitos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, como estaba hablando de antigüedad, yo me tengo que remitir al caso de que además es donde realmente había, donde puede haber este tipo de casuística, ¿no? Hay dos casos, por ejemplo, muy curiosos, que coinciden, y son la Plaza Nueva y los Arcos de la Ribera, ¿no? La Plaza Nueva y los Arcos de la Ribera, la Plaza Nueva es un patio el origen es un patio de manzana. Ujú. Es un patio de manzana que por su ubicación es la última construcción, además, que se hace en el casco viejo del siglo XVIII, porque es un principios del XIX, cuando se termina de construir. Y realmente entonces eso era un patio. Entonces, incluso los comercios tenían, las tiendas que podía haber en aquel momento no tenían permiso para abrir escaparate. Ujú. Y en los Arcos de la Ribera esto era todavía más palpable. Pero entonces, claro, al no tener permiso para abrir escaparate, porque tendría que hacer fachadas a patio, o zonas de edificio, como puede ser la zona de los Arcos de la Ribera frente al mercado de la Ribera, digamos que negocian los comerciantes de aquel entonces una servidumbre de paso, en el caso de la Plaza Nueva, a cambio de que el mantenimiento sea por cuenta del ayuntamiento, Ujú. y en el caso de los Arcos de la Ribera, la servidumbre de paso viene compensada por la posibilidad de abrir escaparates, ¿no? Esto Ajá. nos da una idea de cómo se estaban funcionando. Otro caso específico y curioso en el ámbito del Casco Viejo. Las tiendas están adosadas a la trasera de la catedral. Estas tiendas eran espacios que pertenecían a la propia catedral. La, eh, los diferentes rectores de la catedral o de la basílica, igual que todavía no era catedral, ceden estos espacios intervalos entre los arbotantes del edificio a las barraganas o a los hijos de las barraganas, sin entrar en valoraciones de quiénes eran las barraganas o quiénes eran los hijos de las barraganas, le ceden en principio para la venta de objetos religiosos tipo cirios, escapularios, etcétera, Ajá. etcétera, ¿no? El proceso que viene de aquí es, pues algunos más osados empiezan a techar, empiezan a lo que era un toldo, ponen un tejadillo de madera, al final ese tejadillo, como hace frío en invierno, lo van Y van cerrando avanzando un y poquito, van ¿no? avanzando y van con. Pero era tan claro que estos espacios eran propiedad de la Iglesia que cuando la amortización de Mendizábal, el Estado confisca estos espacios. Ujú. Confisca estos espacios y se los queda. Por contra, cuando viene la desamortización de Mendizábal, el Estado devuelve estos espacios a la Iglesia los rechaza y se los cede gratuitamente en un pacto entre el Ayuntamiento de Bilbao y el Vaticano, se los cede al Ayuntamiento de Bilbao. Y el Ayuntamiento de Bilbao los subasta o los vende y de Ujú. hecho
esas pequeñísimas tiendas, algunas de ellas de metro y medio, de 2 metros cuadrados, tienen su escritura de propiedad correspondiente, y yo he visto alguna que está dentro de la misma, ha estado dentro de la misma familia hasta este año pasado, que se ha transmitido, y la escritura original de compra al ayuntamiento de esa familia de ese espacio estaba expresado en maravedís. Ujú. Así. O sea que ahí hay, bueno, pues historias de todo tipo, ¿no? Si se me permite, si se me permite una digresión al hilo de lo que comenta John, diré que la relación del comercio con la autoridad, con el poder, es muy curiosa a lo largo de Ujú. la historia. En 1840, es decir, los industriales, los dueños de las fábricas eran quienes ponían los comercios y eran propiedad de los industriales para sus trabajadores, no entregaban dinero sino bonos, etcétera, ¿no? Esto por un lado quiere decir que el condicionamiento y la creación de circuitos cerrados de economía, pero por otro lado es una relación también muy dura y muy de oposición, pues porque el comercio, desde los fenicios, la relación con los políticos siempre ha sido una relación muy dura, muy difícil, Ujú. muy complicada, porque el comerciante es un innovador, es alguien que importa nuevas costumbres, nuevos modos de vida, nuevos conceptos, etcétera, y los poderes establecidos siempre, siempre a lo largo de toda la historia han visto con no muy buen talante el devenir del comercio, y siempre que han podido bueno, pues han intervenido para regular, para Ujú. normativizar, para reglamentar, etcétera. Es una historia de odio y amor Ujú. entre la autoridad, los políticos y el comercio. Hay un Algo libro, que quizás siga sí, ocurriendo, ¿no? no, sí, pero hay un libro que quería leído, hay un libro muy interesante, yo creo que muy poco conocido, de Vicente Blasco Ibáñez, que se titula El intruso, que Ujú. marca un poco muchas cosas de las que hoy estamos hablando aquí, ¿no? Porque marca por una parte esta cuestión de las tiendas de los patronos, sobre todo en la zona minera, que se vendían con bonos, el nacimiento del sindicalismo vasco, con sus peleas con otro tipo de sindicalismo, con, en fin, mucho mezcla política. Es un libro muy interesante. El intruso era el médico, en realidad, pero que presenta muy bien la sociedad vizcaína de esa época, Ujú. y que habla de todo esto que comentaba José Mari en estos momentos, ¿no? Ahí vamos, Manuel Martínez es secretario del sector de servicios del sindicato ELA. ¿Desde cuándo? ¿O hace falta, supongo que desde siempre, ¿no? Desde que asistió a la primera tienda, hacía falta un sindicato para defenderla. Pues como siempre, cuando hay trabajadores hace falta sindicatos, sí, es una Ujú. cuestión evidente. Bueno, pocos más detalles se pueden dar probablemente del comercio de Bilbao después de tan pormenorizado análisis. Sí, estamos hablando de un comercio de cercanía, comercio de calidad, donde la relación comerciante-cliente pues ha sido siempre muy cercana. Evidentemente, desde nuestro punto de vista, en el comercio, y como al hilo de lo que decía pues el secretario general de Eroski, la relación entre el comercio y los gobiernos pues ha sido siempre Ujú. la calificada de amor y odio. Pues puede ser, y ahora mismo yo creo que estamos en una situación para nosotros en un sector que está autorregulado en Euskadi y también por supuesto en Bilbao, pues una injerencia importante y que puede desde luego perjudicar al sector en general, Ujú. tanto a los trabajadores y a las trabajadoras, pero al sector en general. Ujú. La siguiente pregunta que tenía que plantearles era que las cosas, supongo que a su juicio, bueno, estaban de acuerdo en que han cambiado y mucho. Yo lo que quería saber es si creen que han cambiado para bien o para mal en cuanto al comercio en general. Es decir, varios han sido los factores en los últimos años. No sé si el cambio lo ven para bien, para mal. Hombre, yo creo que es evidente que ha habido un cambio, ¿no? Es evidente, eso lo estamos viendo cada día. Lo estamos viendo cada día, y además eso es un cambio que está incidiendo es muy especialmente en las economías familiares, que creo que son las que rigen un poco la marcha del comercio, más allá de otros planteamientos que te incluyen macroeconómicos o Ujú. tal, ¿no? Realmente, hasta ahí yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. Lo que podemos empezar a estar en desacuerdo, no digo los tres personas que estamos aquí, sino en general, cuando En hablamos de general. este tema, es cuáles son los factores de ese cambio, o cómo se pueden medir los factores de ese cambio, ¿no? Con lo cual yo en principio no voy a entrar en esa cuestión. En estos momentos yo creo que estamos aceptando una serie de premisas que a mí me parece que afectan muy gravemente al comercio, y dos de ellas yo creo que las estamos oyendo lamentablemente todos los días, y además yo creo que estamos oyéndolas parcialmente, sesgadamente e interesadamente. Pues son las palabras, pues, deslocalización y globalización, ¿no? Ujú.
Es decir, estamos hablando de globalización, lo estamos definiendo como globalización una especie de uniformización, cuando podríamos hablar de globalización en un sentido de trabajo en red, que sería muchísimo más interesante, y estamos hablando de deslocalización cuando estamos hablando de ultraliberalismo económico, ¿no? Es decir, estamos camuflando en muchas ocasiones dos aspectos importantes, ¿no? En este sentido, nos hemos hartado de oír que hay que seguir las leyes del mercado como si las leyes del mercado fueran, con perdón de la expresión, algo así como una especie de la inmaculada concepción de la economía, ¿no? Las leyes del mercado se pueden dar, se pueden modificar, se pueden influir y de hecho se está trabajando intensamente, y además absolutos conocedores de este mundo lo han hecho ver que ellos mismos estaban trabajando en ese sentido, ¿no? En resumen de toda esta farragosidad que he dicho, yo creo que los tiempos hoy día para el sector en general son peores que los que podían haber sido hace unos años. Hay un montón de agentes externos que están influyendo sobre el mismo y además se está trabajando sobre el mismo sector con criterios que no son puramente comerciales, ¿no? Elementos inmobiliarios, elementos financieros, elementos ajenos a la compraventa y al servicio que puede suponer el comercio por definición, pues están influyendo grandemente en su desarrollo y eso yo creo que nos está afectando negativamente a la mayor parte de las personas que estamos trabajando en ese sector, independientemente de cuál sea nuestro lugar que ocupemos en ese sector, ¿no? Dice usted entonces que el casco viejo bilbaíno se encuentra quizás en un peor momento ahora. No el casco viejo especialmente. Yo diría que si tenemos que hablar, yo estoy hablando del sector en general. Sí, sí, le quería Nosotros preguntarle por... en el casco viejo nosotros estamos pasando un momento dentro de lo que cabe muy dulce, porque Ujú, nosotros hemos conseguido a lo largo de nuestros 35 años de historia, al finalmente hemos conseguido convencer a los poderes públicos y a la ciudadanía en general de que los centros históricos cabe un determinado comercio, no solamente cabe, sino que es importante que exista, que hay que cuidarlo en la medida que cuidar el comercio es cuidar el centro histórico, ujú, o en la medida de que cuidando el centro histórico se beneficia ese comercio, que genera en estos momentos el casco de Bilbao, estamos trabajando del orden de 3.000 personas ujú, que yo creo que es una cifra importante de trabajadores, tanto hablo de trabajadores por cuenta ajena como comerciantes autónomos y tal, ¿no? Porque ujú, no es ya pymes, es micropymes lo que estamos hablando en este sentido, ¿no? Pero sí que hay una problemática que está afectando no tanto, es decir, puede haber una competencia de forma por lo que el gobierno vasco llama el sistema dual de comercio, pero a mí me parece mucho más que afecta mucho más al comercio, por ejemplo, la popularización de las inversiones en bolsa, además en muchas ocasiones hechas con criterios de beneficios para la banca y no de asesoramiento al cliente sobre qué invertir, etcétera, etcétera, estamos viendo un cambio de hábitos de consumo, pero no hábitos en cuanto al lugar donde consumo, sino a qué consumo y cómo consumo, fundamentalmente con el tema de las hipotecas, de los coches en menor medida y sobre todo de la popularización, y esto no es evidentemente una crítica, de algo que antes se realizaba esporádicamente, como es las vacaciones, el veraneo, los viajes, etcétera, etcétera, que están mordiendo porcentajes importantes de la economía familiar, con lo cual, digamos que hay un segmento al cual pertenecen un montón de empresarios y del cual están desarrollando su labor un montón de trabajadores que está en estos momentos captando una parte muy inferior de las economías familiares por contra de lo que captaba anteriormente, es decir, la ujú, alimentación, el vestido, etcétera, etcétera, ¿no? Por contra, otra serie de entidad, otra serie de sectores, pues están captando mucho más porcentaje de las economías familiares que anteriormente, con lo cual el mercado está variando sensiblemente, probablemente más rápido de lo que seamos capaces en el comercio de irnos adaptando al mismo, ¿no? Yo diría, por ponerle alguna dimensión, así un cálculo rápido, en los años 80 el presupuesto de un presupuesto familiar aproximadamente el 38% se destinaba a alimentación. De 100 pesetas ajá, del año 80, una familia destinaba 38 pesetas a alimentación. Hoy, en porcentajes, estamos en el entorno del 20%, es decir, hemos bajado de 38 a 20, lo que haciendo bueno pues un rápido cálculo estamos hablando en términos corrientes pues del orden de 500 euros menos de destino de ajá, presupuesto familiar
a alimentación, lo cual es un salto brutal y evidentemente eso condiciona muchísimas cosas. Sí que simplemente un dato de los cambios en la gestión del presupuesto de manera son brutales, es decir, se van dando y solamente cuando miramos con alguna perspectiva nos damos cuenta de la inmensidad que eso supone. Por referirnos al mercado, diré, siguiendo con las novelas, hay un personaje de Diego Baroja que proponía construir un muro de más de 2 metros, de más de 2 metros de altura de ladrillo a lo largo de todo el Pirineo para que no llegaran a este lado las malas costumbres liberales de Allende y los Pirineos. Quiere decir que, bueno, anécdotas de ese tipo hay muchos. Hay un cambio que es muy profundo y que muchas veces no lo solemos tener en cuenta y creo que tampoco las autoridades en este sentido. No creo que los análisis suelen ser demasiado miopes. Yo creo que John ha enunciado algunos de los componentes. Hay un cambio fundamental y es en la concepción del negocio. Hoy el negocio tiene una componente la componente financiera de un negocio hoy es muy distinta del mismo negocio hace 20 años. El impacto que tiene la evolución del valor inmobiliario, tanto propio como especulativo. Hay otras condiciones que son brutales, o sea, que condicionan de una manera inexorable la concepción de ciudad. La ciudad que queremos hacer condiciona el tipo de negocio. Las infraestructuras de las que se dota una comunidad condicionan la movilidad, condicionan los tipos de negocio. Es decir, que hay muchos factores que van mucho más allí de el plazo de pago, no sé, de la explotación o del consumismo, que todo eso sí funciona, está presente. Hay otros factores que son estructurales, están ahí debajo, ¿no? Luego probablemente hablemos de alguno de ellos, bueno, pues porque el gobierno vasco ha contemplado el territorio como un bien común es decir, y contemplándolo desde una visión de usos y destinos globales equilibrados, entre comillas, pero ese es un factor también muy importante. Efectivamente, entre esos cambios hay que destacar que ahora los clientes quizás se mezclan su tiempo de ocio y sus ganas de ocio con ganas de comprar. También el gobierno vasco lo ve más o menos así, dice que quizás haya que abrir las tiendas varios domingos al año, una medida que a los sindicatos no les ha sentado nada bien. Bueno, la pregunta del principio era cambios en los hábitos de consumo. Nosotros Ujú, creemos que se está intentando inducir esos cambios. Estamos hablando que en el 2001, en una encuesta del gobierno vasco, 9 de cada 10 consumidores opinaban que, que los horarios ya eran suficientes ujú. y que no necesitaban más horarios. Si eso ocurre en el 2001, y desde luego no tenemos ninguna noticia que ha existido un cambio en estos hábitos de los consumidores, ¿a quién obedece estos cambios? ¿Son unos cambios que se producen o se intentan inducir? Como antes decía José Mari, alguien intentaba poner un muro de 2 metros para que el liberalismo no llegase aquí, pues se ha quedado pequeño ese muro, que quizás tenía que haber sido de varios metros más altos. Estamos ante un sector, el comercio, autorregulado hasta ahora, y que un sector se autorregule es un sector tan complejo y con intereses tan diversos, yo creo que es francamente complicado, pero que en este país se ha conseguido. Y si antes estábamos hablando de que las realidades son diversas, eh, vamos a encontrarnos con una legislación estatal donde va a existir un café para todos, donde para el comercio de Madrid, de Teruel, de Albacete y de San Sebastián van a existir las mismas recetas y desde luego nosotros opinamos que eso es una absoluta barbaridad. Estamos hablando de que la regulación del comercio pertenece exclusivamente esta competencia al gobierno vasco. Ajá. Y en épocas donde tanto se habla de soberanía y de superación de marcos, el actual estatuto, el de Guernica, el vigente, habla que en materia de comercio la competencia es exclusiva de la comunidad autónoma. Ajá. Y esta competencia exclusiva no se recoge en otros estatutos de autonomía, sino únicamente en el estatuto de Guernica. Y en ese artículo 21 en el artículo 21 de este propio estatuto ya constata que el derecho emanado del País Vasco en materias de su competencia exclusiva es aplicable con preferencia a cualquier otro y solo en su defecto se da aplicación supletoria del derecho del Estado. Esta competencia la acaba de perder el gobierno vasco. El gobierno vasco ha perdido la competencia de regular el comercio en las tres provincias.
provincias. Y regular el comercio en las 3 provincias quiere decir regular las condiciones de vida y de trabajo de muchísima gente. Y ante esta situación pierde la competencia entre el Gobierno de Madrid y pues no hace nada. Y esto es un ejercicio de soberanía práctica evidente. Si hasta ahora el sector se ha regulado, ¿por qué nos lo tienen que regular desde fuera? El neoliberalismo ha saltado ese muro de 2 metros y lo ha saltado con ganas. Y vuelvo a decir lo que comentaba al principio. Se están intentando inducir cambios en los hábitos de consumo. El gobierno vasco dice que donde hay comercio y vida, es cierto, pero junto a eso, donde hay conciencia social hay futuro. Y aquí existe un pacto social importante, muy importante, que es que los domingos y festivos, tanto trabajadores como comerciantes en general, disfrutan de esos días compatibles con una vida familiar y de ocio, con un modelo de sociedad muy diferente al que nos quieren imponer, y es evidente que se apuesta en este caso por el gobierno vasco y por otros gobiernos de tendencia evidentemente neoliberal, por un comercio y por un ocio muy atado al consumo. Intentan fomentar la desregulación, lo cual quiere decir evidentemente pérdida de derechos. No sabes, desconozco que tal sienta al grupo Messi, es igual el orden en el que contesten la idea del gobierno vasco de abrir algunos festivos. Pues nosotros hemos manifestado, incluso durante mucho tiempo hemos sido, o en algunos momentos, digamos, ¿no? desde siempre, pero en algunos momentos incluso hemos sido casi la única voz discordante en seguir manteniendo el hecho de que, perdón, el hecho de que los domingos y los días festivos tienen que ser para eso, ¿no? Yo disiento de una cosa que has dicho, de que los hábitos pueden estar cambiando bueno, que sí están cambiando, pero vamos, que el tema de que la compra lúdica y ese tipo de cuestiones, ¿no? Hace unos cuantos años, el gobierno nos puso en marcha, hace bastantes años, en la época de la íncita consejera Rosa Díez, se puso en marcha un análisis del sector que se dio a llamar el libro blanco del comercio, en el cual se analizaban todas las cuestiones en torno al comercio. Ese libro blanco se hizo, nunca vio la luz, probablemente porque las conclusiones que salieron en ese estudio no eran las que se pretendía. Fue hecho por una prestigiosa empresa de estudios de Madrid. Nosotros tuvimos acceso a determinados aspectos de ese estudio y en él decía claramente, entre otras muchas cosas, que el consumidor vasco no tenía nada que ver con otros consumidores. Perdón. Es uno de catarro, no se preocupe. Una Carlos, espera. una Una cosa es que el consumidor vasco se tomara las compras como algo agradable y otra cosa es que se divirtiera comprando. Es decir, él no quería pasarse de mal comprando, pero tenía muy claro que el divertimento venía por otros caminos. Con lo cual, lo de la compra lúdica aquí, en mayor medida nunca ha estado tan claro, ¿no? En el concepto de si vamos a la actual situación, hombre, yo no soy quien ni para criticar ni para defender al gobierno vasco, creo que bastantes hablemos de la medida sin más. no, pero te quiero decir que en ese sentido yo sí estoy de acuerdo con Unai cuando plantea, y ahí me parece lo realmente grave y que no se está diciendo con la suficiente claridad, es la actitud del gobierno de Madrid en esta cuestión, ¿no? Es decir, lo único que ha hecho ha sido, en muchos aspectos, coger la ideología que estaba poniendo en marcha el Partido Popular en los anteriores mandatos y lo mismo, y al contrario, que en otras leyes que le ha pegado la vuelta rápidamente, en esta ha aceptado una serie de premisas, curiosamente, las premisas vinculadas a conceptos más puramente políticos y no sociales, que eso nos ha cambiado rápidamente, y nos ha dado esa normativa que dice que es fundamental para la economía nacional, como dicen ellos, el hecho de que tengan la misma ley de horarios comerciales en Teruel, en Ciudad Real, en Donosti, o en Gerona, o en la Patamonasterio, ¿no? Cosa que no tiene ningún sentido. El gobierno vasco en este momento, yo creo que lo que se plantea es aceptar esa normativa. Las razones no las conozco y nos deja al albur de los acuerdos a los que seamos capaces de llegar en el sector a todos los niveles, el que, bueno, pues sigamos gestionando.
nosotros estamos en contra, creo que no hay ni una sola razón en estos momentos en nuestra comunidad para abrir los comercios los domingos o los festivos, cualquier domingo, cualquier festivo. Hay amenazas serias de operadores que están a punto de llegar, de que, como ellos decían, iban a cumplir estrictamente la legalidad que hoy día dice que se puede abrir 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y eso quizá ha puesto en movimiento al sector o a los diferentes operadores, por lo menos en Vizcaya, que es donde está el tema más en riesgo, ¿no? Nosotros creemos que es mentira, que es verdad, pero que se está empleando malamente argumentos como el hecho de que la mujer, es que hay que abrir los domingos porque la mujer se ha incorporado al mundo laboral. Felizmente se ha incorporado al mundo laboral. Infelizmente, la mayor parte de las mujeres que se están incorporando al mundo laboral se están incorporando al sector servicios, al cual pertenece el comercio, con lo cual, flaco favor estamos haciendo a las señoras si abrimos los domingos. Además, estamos utilizando un argumento absolutamente machista, obligando a que sean las señoras las únicas personas que tengan la capacidad de hacer el acopio y la compra total en las familias. Es decir, si empezamos por ahí, pues efectivamente ya empezamos ya con criterios falaces que son argumentos repetidos hasta la saciedad y que son mentira. No sé, ¿No? yo no quiero entrar en ese tipo de debate porque son debates muy amplios y nos llevarían, trascenderían los límites que tenemos. Quiero decir, de la compra lúdica, no lúdica, sí, del modo de la interacción entre las costumbres y la oferta disponible, etcétera. Por ejemplo, por dejar encima de la mesa simplemente un pequeño apunte. Difícilmente se puede preguntar a alguien sobre algo que no conoce. Sí, bueno, se le puede preguntar, pero la respuesta evidentemente estará condicionada por lo que por lo que no conoce, ¿no? Sí, por dejar apuntes, ¿no? De todas maneras, a mí en este momento, y por entrar al grano en esta cuestión y de frente, a mí me parece que estamos en un momento en el que, como se acaba de decir en la mesa, bueno, pues hay una inminente puesta en marcha, bueno, pues de algunos operadores, bueno, pues que tienen políticas comerciales respecto a sus horarios comerciales que son distintas y que ante la amenaza o las consecuencias que de alguna posible decisión de ese tipo se pudieran derivar, algunos otros operadores lo que estamos tratando es bueno, pues de llamarnos andanas y de que el coste de esa decisión, bueno, pues que sea o bien los políticos o bien todo el mundo y aquí no ha pasado nada, etcétera. Yo lo que creo es que en el fondo lo que nos está ocurriendo es que hay más de un operador que estaría deseoso de abrir efectivos, 1, 2 o 21, me es igual, pero no está evidentemente dispuesto, bueno, pues al coste de imagen que eso supone, a los costes sociales que eso pueda suponer, y bueno, pues estamos en el típico momento en el que, bueno, pues que se pongan todo el mundo de acuerdo, o que sea el gobierno el que regule, yo sí, pero no lo voy a hacer. Estamos en una situación en la que las posiciones de verdad pienso que no están clarificadas. Eroski siempre lo ha dicho, y explícitamente desde el año 90, después de una situación pues complicada, como consecuencia de 3 días festivos que vivimos, que de vez en cuando el azar del calendario nos presenta. Desde entonces siempre Eroski ha dicho y mantiene que no abrirá ni una sola hora más, ni un día más que lo que viene haciendo en este momento. Solamente si las condiciones de mercado lo obligan, lo hará. Y esto no es lo mismo que abstraerse, que salirse del tema, porque Rossi no hace bandera de este tema, no es una bandera. Nosotros no queremos abrir, porque las decisiones son nuestras, nosotros somos propietarios, somos trabajadores, y si decidimos abrir un festivo, somos nosotros los que tenemos que trabajar. Por tanto, esa es una decisión clara que la hemos dicho, la mantenemos y la seguiremos manteniendo. Lo que pasa es que creo que no todo el mundo está, bueno, pues dispuesto a decir, bueno, pues exactamente cuál es su posición. Entonces, bueno, pues es relativamente fácil decir, hombre, pues lo que la ley diga, que sea el gobierno el que regule, no voy a hacer que se abran todos los domingos. Ahora está permitido abrir todos los domingos y nadie lo abrimos.
Es decir, no hace falta que se regule y que el gobierno nos diga que no sean más de 8, pero si puede ser 30, 51, no abrimos ninguno. ¿Por qué el gobierno ahora tiene que decir? Lo peor que puede ocurrir es que nos apoyemos en una decisión del gobierno externalizando aquella decisión que somos incapaces de asumir algunos. Ujú. José Martínez, no sé si conoce usted los plazos que se pueden manejar sobre esta cuestión. Bueno, estamos hablando de, en principio, finales de enero, principios de febrero puede darse ya la regulación desde el gobierno vasco. Yo Ujú. creo que para la gente que obviamente no está en el día a día de esta materia hay que dejar claro una cosa. Hasta ahora se podía abrir todos los domingos y festivos En Euskadi. en Euskadi. Ujú. Todos. Al no existir regulación autonómica, hasta ahora se ha podido abrir. Y el sector se ha autorregulado. Y Ujú. yo creo que es claro y evidente las personas que estamos en esta mesa, representantes de pequeño y mediano comercio, también de grandes superficies, de sindicatos en este caso, Ujú. todos estamos de acuerdo en que hasta ahora nos ha ido bien. Ujú. Pues es curioso que ante esta amplia mayoría social sea nuestro propio gobierno el que regule más aperturas, que regule a 8. Yo ya, como antes comentaba, estamos ante un café para todos desde Madrid, de una competencia propia del gobierno vasco y que cambia una realidad social que ha sido, desde luego, satisfactoria para trabajadores y trabajadoras y para el conjunto del comercio en general. Y como yo creo que bien decía José María, que hay intereses claros de algunos grandes entidades Sí. que están, grandes firmas que están apostando y que presionan al gobierno vasco para Ujú. que regule y que se pueda abrir. Y aquí no es una cuestión de 4, 8, 2 o 3 aperturas. A la gente hay que decirle, claro, en Madrid ahora mismo se abren 20 domingos y festivos. E incluso hay algunas grandes superficies, sí, se ha llegado ahora a un acuerdo de 20 aperturas, hay algunas grandes superficies que abren todos los domingos porque pagar la multa les cuesta menos. Ujú. ¿eh? Si aquí empezamos a abrir y se rompe este equilibrio social, Ujú. que solo en esta comunidad autónoma lo hemos conseguido, pues estos 8 días pues es la primera grieta y una grieta importante para el derrumbe de yo creo que un valioso patrimonio acumulado entre todos. Ujú. Y a esto se le llama un neoliberalismo que busca cambiar hábitos sociales importantes. Yo me acuerdo que hace unos años cuando veíamos algunas series norteamericanas que se pasaban el domingo en un centro comercial, se nos hacía extrañísimo esa situación. Aquí los domingos nos hemos dedicado a ir al monte, a salir con los amigos y amigas, a pasear, etcétera. Pues este modelo absolutamente importado es el que algunos están intentando que llegue aquí y desde luego con criterios exclusivamente economicistas. Eh, ¿El sector va a tener más ventas porque se abra los domingos? Pues nosotros entendemos que no, pero es una cuestión evidente que existe un desplazamiento de ventas del pequeño y mediano comercio a esas grandes superficies y entidades que algunas están apostando por esa apertura. Y nosotros ante esa situación, ante esos intereses, pues lo tenemos que dejar claro y lo dejamos claro en el día a día. Hasta ahora se ha podido abrir y no se ha abierto. Y todo el que quiera venir aquí a modificar esta realidad social que beneficia al conjunto de la sociedad, pues desde luego a nosotros por lo menos nos va a tener enfrente. Porque estamos hablando de que esto conlleva un cambio de vida en muchísimas personas. Y yo creo que John ha puesto un ejemplo muy claro de los argumentos que están utilizando para esta apertura. La mayoría de la sociedad no la quiere y utilizan aspectos como el domingo es que la mujer puede salir a comprar más. ¿Eso es un argumento? Eso no tiene ningún peso. Si los consumidores dicen que no y las propias asociaciones están diciendo que no, 9 de cada 10 consumidores dice que de lunes a sábado con los amplios horarios que Ujú. existen Pues puede hacer ujú. las compras. Pues no entendemos que unas pocas grandes cadenas puedan cambiar los hábitos de vida de mucha gente en este país. Yo creo, perdona, Unai, yo creo que nos estamos olvidando de un agente que está trabajando, que está haciendo, como decimos, más bien un aspijoco importante y que no tiene que ver con ningún rótulo comercial. Y que son entidades que tienen nombres de otros conceptos, que a veces hacen pisos y otras veces hacen otras cosas, y que son el sector de promotores sobre todo de centros comerciales de periferia, ¿no? Y ellos, yo creo que son los que más interesados, los que más beligerantes están siendo
dentro de las diferentes organizaciones, hasta tal punto que en su día incluso crearon una organización propia, saliéndose de la tradicional patronal de grandes superficies, porque no les daba lo que ellos querían, y pusieron mucho dinero encima de la mesa para luchar en contra de la primera ley estatal de comercio que hubo, creo que fue en el año 96 o algo así, ¿no? Evidentemente son gente que se dedica a la promoción de centros comerciales, es cuando hablaba yo al principio digamos de intereses inmobiliarios más allá de financieros, que realmente esos son legítimos, y nosotros también, pero que sepamos claro que claro, ellos cuanto más horas de apertura puedan ofrecer a los metros cuadrados que ellos alquilan, Claro. probablemente van a poder ofrecer unas mayores rentabilidades Ujú. a los operadores directos, ¿no? Que vienen, y muchas veces estas vienen de fondos de pensiones extranjeras con muchísimo dinero encima, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no nos podemos olvidar de todos los agentes que están jugando aquí, que están escondiditos, muy cómodos y al final trabajando en ese sentido, ¿no? A mí me parece que estamos inmersos en algo más que una guerra. Con José María, algunas que hemos tenido oportunidad de decir en otros foros, yo creo que ya lo hemos comentado. No estamos inmersos en algo que tiene, que lo ha apuntado Unai, que tiene mucho más que un concepto de guerra comercial. Estamos en una guerra cultural, una guerra de estilos de vida De tradiciones. que los estamos queriendo. Es decir, yo hoy me doy cuenta de lo peligrosos que han sido para nosotros todas esas series americanas que han ido a lo largo de la historia, que tanto nos divertían al principio, que después nos íbamos mosqueando y que al final yo califico entre las clases. Había series americanas de blancos y de blancos pintados, porque de repente en un momento que desaparecieron todas las tribus Brady, que aparecieron, que vivían exactamente igual, la familia de Bill Cosby, pero vivían igual, pero eran negros. O sea, nos estaban intentando, y hubo una serie española de las de mayor éxito de los últimos tiempos, que nos metió todo eso exactamente. Yo no me canso de decirlo, es Médico de Familia. Médico de Familia Ujú. era una serie, hablaba en castellano, que vivían como americanos. Así es. Exactamente igual. Entonces, ahora hay una serie de procesos que nos los hemos jamado enteros y que hoy día nos tienen donde nos tienen. Ujú. Yo creo que hay que denunciar esto, aunque sea todo pasado, para que no nos siga pasando y sea más grave. Porque dentro de poco nos podemos encontrar con las últimas declaraciones que he tenido oportunidad de leer de Javier George Bush, que dice que para estar en el poder hay que tener una relación directa con Dios. Bueno, Y claro, podemos empezar a pensar con eso, ¿no? antes no quería dejar pasar la ocasión y hago un cambio de tercio, pero lo quiero hacer aposta. Creo que por otro lado es importante señalar que estamos manifestando un alto grado de madurez en este momento los distintos profesionales del mundo del comercio. Ujú. Creo que la capacidad que estamos demostrando de sentarnos, de discutir, de buscar alguna salida, pues ver dónde demonios puede haber puntos de encuentro y hacerlo no de modo histriónico, no sabiendo que cada uno defendemos nuestras posiciones, pero creo que lo estamos haciendo con madurez de una manera como en mi opinión y a medida que conozco otras comunidades autónomas y algunas conozco a lo largo y ancho del Estado, pues no se ha hecho ni se hace, ¿no? Y bueno, esto a mí me llena, pues de alguna esperanza respecto, pues a nuestra capacidad de autogestión en Ujú. este sentido, de autogobierno al que apelaba hace un momento Unai, etcétera, ¿no? Y pienso que es una cuestión que no se debe de dejar de lado. Y también es verdad que el gobierno para el gobierno también es la mejor manera de facilitarle las cosas y el propio sector hombre, pues somos capaces de llegar a algunos acuerdos, pues les facilitaremos las cosas. No obstante, pues también es lo más fácil para todo el mundo. Oye, entenderos vosotros, Claro. si esta fuera la manera de resolver las historias entre guardias y ladrones, no, Sería un caos, ¿verdad? el consenso sería muy curioso. Ujú. Es decir, y creo Pero que... y- yo desde luego simplemente apuntar, es que hasta ahora ha habido consenso. Hasta ahora ha sido ¿Quién, desde luego un ejemplo. efectivamente, si hasta ahora hemos sido un ejemplo, porque la gente tiene que tener claro, que somos la única comunidad autónoma que lo hemos conseguido. Y aquí Hemos sido la envidia del resto. efectivamente, y hemos sido la envidia del resto, complementando crecimiento con unas buenas condiciones, etcétera. Y eso es lo que se quiere cambiar y remover ahora. Y si hasta ahora la no regulación, es decir,
la posibilidad de abrir todos los domingos y festivos no ha propiciado aperturas, ¿por qué estas 8 aperturas pueden propiciarlo? Y esa es la pregunta que nosotros lanzamos. Aquí el cero ha sido, ese cero de aperturas y domingos ha propiciado que podamos mantener un pequeño y mediano comercio vivo y esa calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Aquí parece que estas series americanas, como bien decía yo, que el color cambiaba, pero todos eran pijos, pues no nos ha influenciado tanto, pero sí que es un bombardeo constante. Pasamos de ser ciudadanos y ciudadanas a consumidores y nuestro ocio tiene que ir unido al consumo. Y eso no se hace sin querer. Ahí existe una planificación y existen unos intereses muy grandes detrás. Intereses que en otras comunidades autónomas y en otros lugares, desde luego, han conseguido sus objetivos. Y aquí yo creo que tenemos un reto social importante, y esto hay que decirlo así, esto es un reto social. Que los domingos y festivos no se abran el comercio y la gente pueda disfrutar de su ocio como bien quiera, eso es una conquista social y es un pacto social importante. Y nosotros, desde luego, eh, haremos todo lo posible, como hasta ahora, para que se mantenga esa situación beneficiosa. Y puedo ser repetitivo, pero ¿quién está pidiendo este cambio legislativo? ¿Quién está pidiendo las aperturas de los domingos y festivos? ¿A quién representa esa gente? Cuando una mayoría social clarísima está pidiendo esa regulación a cero. Y por eso mismo, volver a comentar, esa competencia pertenece a este gobierno, esa competencia se la han quitado, esa competencia es muy importante para el día a día de la gente y no hemos leído ninguna declaración de un responsable del gobierno vasco en contra de esa situación. Estamos hablando de una de soberanía práctica y aquí el comercio ha demostrado que tiene capacidad de llevar una soberanía económica a la práctica, de autorregularse. Mantengamos esa autorregulación, ya que desgraciadamente no vamos a tener ese paraguas legal que hasta ahora no lo hemos tenido y hemos sabido autorregularnos. Por lo tanto, esa invitación al consenso es evidente y esa invitación al consenso para mantener lo que hasta ahora hemos conseguido, ese gran acuerdo social entre todos y todas. ¿Dónde quedan los derechos de los trabajadores con esta regulación? Bueno, yo creo que desde luego estamos hablando, la gente, es un ejemplo práctico claro. La gente quiere tener fiesta un martes o un domingo, pues evidentemente para compatibilizar ocio, vida familiar, etcétera, quieres tener el domingo, pues ese día festivo para poder hacer una vida social normal. Pero es que estamos hablando que esta medida va a destruir empleo. Y estamos hablando de una destrucción de empleo importante en el pequeño y mediano comercio que desde luego no se va a crear en esas grandes superficies donde además el empleo es de peor calidad. Es un empleo más parcial, es un empleo muchas veces en precario y por lo tanto no solo crea esa pérdida de actividad familiar, sino una pérdida de empleo importante. Y esto, si se empieza a abrir, el pequeño comercio en muchos casos va a tener los días contados. Ujú. Estamos a punto de marcharnos. Yo no sé si John Andrés Purierra, gerente de la Asociación de Comerciantes del Cascovijo, tiene algo más que añadir. Bueno, yo creo que todas las cuestiones están encima de la mesa, ¿no? Quizá falte en este programa la voz del gobierno vasco, que evidentemente es el que al La final echamos en falta. va a ser el responsable, entre comillas, por obligación de esta cuestión, pero yo creo que todos los temas están planteados, ¿no? Y yo me gustaría terminar con una llamada a la esperanza, es decir, yo creo que el riesgo que ha apuntado Unai es absolutamente cierto, pero yo creo que tenemos que ser, como también decía José María antes, que en el caso de Vidal, yo creo que en el caso general, tenemos que ser capaces, y yo creo que por parte, tanto del caso viejo como por parte, en la medida de que estamos trabajando en conjunto a nivel de Bilbao, una serie, todas las asociaciones y comunidades que estamos trabajando en la villa, yo creo que tenemos que ser capaces de superar esta nueva crisis y convencer a los ciudadanos que los domingos son para otra cosa que no son para comprar, y que aquí los van a tener de lunes a sábado, como siempre, con la mejor oferta y el mejor servicio a que les tenemos acostumbrados. Con lo cual, pues que los domingos que los usan para otras cosas que para comprar durante el resto de la semana. Señor Larramendi, ¿algunas últimas palabras?
Yo simplemente, en el caso nuestro, en el caso de Eroski, es un ejercicio bonito e interesante el que nos ocurre con esta cuestión, porque en nuestra casa conviven los grandes hipermercados con los supermercados pequeños y con los comerciantes autónomos e independientes asociados con nosotros. Entonces, la opinión de cada uno de los equipos directivos de cada uno de los negocios, evidentemente, no es coincidente y es distinta. Y todo el mundo puede imaginar, bueno, pues cuál es el tono de los debates internos. Y por otro lado, además, convivimos los propietarios, capitalistas, dueños de nuestro negocio y los trabajadores que tenemos el mismo carnet de identidad. Por tanto, si decidimos abrir, pues tenemos que ser conscientes que debemos de trabajar en festivos. Este tipo de debate es poliédrico, y es poliédrico no solamente en el caso de Eroski internamente, porque estructuralmente lo tenemos, pero es poliédrico. Y bueno, pues Unai acaba de plantear una cuestión en la que, bueno, es decir, evidentemente el horario comercial es una cosa y el horario laboral es otra. Bien es verdad que la calidad de vida de quien trabaje en horarios festivos evidentemente se ve afectada, nadie voluntariamente lo queremos hacer, etcétera. Es decir, pero por otro lado, sin coste, pues todo el mundo aceptamos. Dice que son debates muy poliédricos, que permiten muchísimos puntos de vista y en los que es fácil caer en la trampa, caer en la trampa de decir, oye, pues que regule a alguien y bueno, pues que nos diga lo que debemos de hacer. Creo que es un mal modo de hacer y yo echo en falta y de verdad yo lo que voy sintiendo es algo que no me gusta. En los últimos meses de tener una situación que estaba perfectamente equilibrada, perfectamente estabilizada, de pronto he empezado a escuchar voces que van en la línea de eso hay que regular porque no vaya a ser que y no acabo de comprender por qué, no acabo de y no me gusta. No me gusta porque no entiendo, solamente tengo intuiciones y no me gusta. Y en ese sentido decir que apelo bueno pues al buen talante de los profesionales a poner encima de la mesa las cuestiones en los foros adecuados, decir con lealtad, y lealtad quiere decir pues yo lo veo de este modo, pues mira tú lo ves así, no estoy de acuerdo, porque de otro modo nos vamos a engañar o nos vamos a ver entrampados al final y vamos a tomar una decisión pues no adecuada. Sí, Martínez, brevemente, por favor. Yo simplemente, pues bueno, desde luego desde ELA y desde la mayoría sindical en este país, pocos debates tenemos, lo tenemos claro. Aquí hemos tenido una situación buena en el comercio en este aspecto y desde luego vamos a hacer todo lo posible para mantenerlo. Yo solo pues plantear un rayo de esperanza. La gente habla de esto y la gente se va a movilizar para defender este derecho y algunos tendrán mucho dinero y van a poner toda la carne en el asador, pero nosotros también vamos a poner toda la carne en el asador. Y si de verdad en este país hemos conseguido esta conquista social los últimos años, ahora también la vamos a mantener. Y ese rayo de esperanza se basa en que la gente está con ganas de luchar, la gente ve que es una lucha justa y que desde luego estos modelos de vida absolutamente importados pues no tienen que tener aquí ningún reflejo. Pues Jonan Leiturriaga, gerente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, José María Larramendi, secretario general del Grupo Eroski, y Unai Martínez, secretario del sector de servicios del sindicato ELA. Tres ejemplos, tres invitados que son un ejemplo de cómo ponerse de acuerdo para mantener una forma de vida en Euskadi, una tradición que es la del domingo, descansar. Se nos agota el tiempo, pero antes de marcharnos, un último mensaje, y es que Eusko Ikaskuntza cuenta ya con más de 3.000 socios, 800 de ellos en Vizcaya, divididos en 15 secciones científicas. Una de las características básicas de Eusko Ikaskuntza ha sido y es su pluralidad social, económica y política, ya que la pertenencia a la sociedad nunca ha estado sometida a ningún requisito especial. Por lo tanto, cualquier persona que ame y defienda la cultura vasca puede ser socio de Eusko Ikaskuntza. Para más información sobre cómo asociarse en la Sociedad de Estudios Vascos puede visitar su página web www.eusko-ikaskuntza.org o acercarse a su oficina en Bilbao, en el número 11 de la calle María Díaz de Aro. Hasta aquí nuestro tiempo de tertulia con Eusko Ikaskuntza. En 7 días volvemos y lo hacemos para hablar de arte. Hasta entonces, cuídense. Agur.